Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador colombiano, considerado como uno de los máximos referentes del pugilismo en ese país. Logró ser campeón de peso superligero en 2 periodos distintos y tuvo victorias frente a otros grandes peleadores latinoamericanos. Realizó varias defensas exitosas de sus cinturones y sus 2 reinados combinados cubren casi toda una década, por lo que consiguió permanecer en la élite del boxeo durante casi 10 años. Para quienes no lo conocen, les presento a Antonio Cervantes, también conocido como Kid Pambelé. Cervantes nació el 23 de diciembre de 1945 en San Basilio de Palenque, ciudad ubicada en el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia. Kid Pambelé es de origen afroamericano y la localidad en la que nació es popular debido a que allí se dio la primera rebelión de esclavos de América, comandada por Bencos Biogó a principios del siglo XVII. Su infancia y adolescencia las transcurrió entre su ciudad natal y Cartagena de Indias, capital de Bolívar, y trabajó como lustrador de zapatos y vendedor de pescado y de cigarrillos de contrabando. Permaneció con estos empleos hasta los 18 años, cuando conoció a Carmelo Prada, quien fue su primer entrenador en el arte del boxeo. Fue en ese entonces en el que Cervantes comenzó a interesarse por dicho deporte. Su carrera amateur se compone solamente de 3 contiendas, de las cuales ganó 2 y perdió 1. Sin embargo, eso fue suficiente para que Kid Pambelé pudiera comenzar con su carrera profesional. Su debut profesional se dio el 31 de enero de 1964, triunfando por puntos frente a Juan Martínez. Desde sus comienzos mostró un estilo de pelea que era considerado como deslucido por el público cartagenero, por lo que Kid Pambelé tuvo un inicio difícil de su carrera. A pesar de haber triunfado en más de la mitad de sus peleas, en sus primeros años Cervantes tuvo rachas de victorias y derrotas, sin encontrar una regularidad que lo convierta en un púgil consolidado. En 1967 fue sancionado por la Federación Colombiana de Boxeo por apostar dinero por su propia derrota en un combate. Por lo tanto, Cervantes decidió realizar combates en Venezuela para continuar con su carrera. En ese país consiguió un nuevo manager, Ramiro Machado, y un nuevo entrenador, Melquíades Sanz. Su contienda más destacada en dicho territorio fue su caída frente a Antonio Gómez, quien fue campeón de peso pluma. La vida comenzó a sonreírle a Cervantes en 1970, cuando se estableció en Estados Unidos y rápidamente tuvo otra pelea relevante para su carrera. En su segunda pelea en el país, enfrentó al mexicano Rodolfo El Gato González, quien logró ser campeón mundial de peso ligero y llegaba al combate con una racha de 12 victorias, siendo las últimas 11 de ellas por nocaut. El evento se realizó en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles ante 4.000 personas y fue un festival de golpes en el que González cayó en el primer asalto y Cervantes en el tercero, aunque Kid Pambelé logró cortar al gato en este último episodio. Ambos pugilistas tuvieron un encuentro parejo hasta el round 8, en el que el árbitro decidió dar por terminada la contienda luego de que no se pudiera detener el sangrado del corte de González. Debido a que la lastimadura en cuestión fue provocada por un ataque de Cervantes, el colombiano fue declarado como vencedor, teniendo su primera gran victoria. El triunfo catapultó a Cervantes a su primera oportunidad para ser campeón mundial. El 11 de diciembre de 1971 se trasladó al Estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina,
para desafiar a Nicolino Loche, quien era el campeón de la AMB y la revista The Ring en peso superligero. Kid Pambelé logró aguantar los 15 asaltos, pero no fue capaz de superar la maestría defensiva del Intocable y fue derrotado al perder todos los rounds en las tarjetas de los jueces. Después de esa derrota llegó el mejor momento en la carrera del colombiano. Cervantes encontró la regularidad en su carrera profesional, comenzando a ganar casi todos sus combates y teniendo extensas rachas de victorias. Gracias a ello, tardó muy poco en tener su segunda chance para ser campeón. El 28 de octubre de 1972 se trasladó al Gimnasio Nuevo Panamá, ubicado en la capital de dicho país, para desafiar a Alfonso Fraser, quien se coronó campeón superligero de la AMB y de Ring al quitarle los títulos a Loche. Luego de 10 asaltos, Kid Pambelé noqueó al panameño, quedándose con los cinturones de la categoría. La victoria transformó a Cervantes en un héroe nacional para Colombia, consiguiendo una gran popularidad y varias ofertas de empresas que querían colocar sus anuncios en su ropa de boxeo. La más notable fue Sancho, cuyo logo siempre estuvo en los pantalones de Kid Pambelé. Su primer reinado duró 4 años y constó de 10 defensas exitosas. Una de las más destacadas fue su revancha contra Loche en 1973. En esta ocasión, Cervantes fue el boxeador superior, cortando al argentino encima de su ojo izquierdo y provocando la detención de la pelea en el 10º asalto, declarando al colombiano como el ganador y vengando su derrota anterior frente al Intocable ocurrida 2 años atrás. También tuvo un segundo combate frente a Fraser el mismo año. Luego de 2 rounds parejos, Cervantes derribó al panameño una vez en el tercer asalto, otra vez en el cuarto y 3 veces en el quinto, ganando el combate por nocaut técnico y volviendo a triunfar frente al centroamericano. En 1975, Kid Pambelé defendió sus cinturones triunfando frente al puertorriqueño Esteban de Jesús, quien fue campeón de peso ligero y el primer boxeador que derrotó a Roberto Durán. El colombiano ganó por decisión unánime, pero vapuleó a su oponente durante todos y cada uno de los asaltos, derribándolo 3 veces y casi consiguiendo el knockout en el último episodio. El 6 de marzo de 1976, Cervantes enfrentó al boricua Wilfred Benítez, quien con 17 años buscaba convertirse en el campeón de boxeo más joven de la historia hasta entonces. El combate fue parejo, pero el colombiano cayó por decisión dividida frente a la velocidad y la juventud del retador, perdiendo sus cinturones en el proceso. Luego de su derrota, Cervantes tuvo una serie de victorias antes de intentar ser campeón otra vez, siendo la más destacada la que tuvo en noviembre del mismo año frente a Saúl Mambi, quien logró ser campeón de peso superligero. Kid Pambelé combatió por el título de la AMB en peso superligero el 25 de junio de 1977, el cual había quedado vacante luego de que a Benítez se le despojara del cinturón cuando decidió competir en peso welter. El oponente de Cervantes fue el argentino Carlos Jiménez, a quien ya derrotó en una de las defensas de su anterior reinado. En el tercer asalto, el colombiano cortó a su rival con un jab izquierdo y la lastimadura provocó que la contienda se detuviera en el quinto round, provocando disturbios entre la gente por la decisión. De todas formas, Kid Pambelé se convertía otra vez en campeón mundial. Su segundo reinado duró 3 años y constó de 6 defensas exitosas, entre las que se destaca su victoria en 1979 frente al dominicano Miguel Montilla, luego de una pelea pareja.
En esa misma contienda, Cervantes ganó el título de la revista The Ring, el cual se encontraba vacante en ese entonces. Cervantes fue desafiado por Aaron Pryor el 2 de agosto de 1980 en un combate muy intenso que duró 4 asaltos. Desde el primero, el estadounidense salió a presionar al campeón, pero el colombiano hizo un buen uso de los contragolpes y conectó en repetidas veces al retador, derribándolo en el primer asalto. Sin embargo, Pryor no cesó en su propósito y cortó a Kid Pambelé en el tercer asalto, para luego derribarlo en el cuarto con un tremendo derechazo. El sudamericano no pudo superar el conteo de 10, perdiendo sus títulos en el proceso. Luego de la derrota, Cervantes regresó a Colombia, en donde se coronó campeón del CMB versión FECARBOX en peso superligero al vencer a Amancio Castro en 1983, y la única defensa que realizó del cinturón fue ese mismo año frente a Sergio Álvarez. Se retiró el 9 de diciembre del mismo año, al caer por puntos frente a Dani Sánchez. Kid Pambelé fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1998, siendo hasta ahora el único pugilista colombiano que pertenece a ese grupo. Por si fuera poco, en el año 2000, la Federación Colombiana de Boxeo lo nombró como el peleador del siglo del país. Su apodo es muy conocido gracias a una canción de Carlos Vives llamada Pambe, la cual fue escrita en honor a él. Su récord oficial es de 67 victorias, 37 por nocaut, 12 derrotas y un empate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. Hasta la próxima.